¿Cómo te quedas si te decimos que hay un presunto hijo secreto de Juan Carlos I que va a cobrar o que va a heredar más que el jefe del Estado? ¿Cómo te quedas si te decimos que Juan Carlos I está cada vez peor de salud y por ese motivo el testamento del monarca gana cada vez más protagonismo en los medios de comunicación? ¿Cómo te quedas si te decimos que el ingreso en prisión del ex número 2 de Pedro Sánchez y hasta hace nada su mano derecha se queda en un segundo plano en la tarde de este lunes 30 de junio? Pues bien, precisamente vamos a hablar de Leticia, de Pedro Sánchez, de la UCO, de Juan Carlos I, de Felipe VI y de la herencia que recibiría o no con la marcha del monarca. Como digo, es un lunes informativamente hablando repleto de noticias, repleto de bombazos. El que hasta hace apenas 2 semanas era el número 2 ya está en Soto del Real y precisamente en el día en el que Pedro Sánchez queda más salpicado que nunca, Leticia se cruza en el camino de todos. Ya habíamos oído que Leticia habría pedido consejo a Pedro Sánchez para sacar su patrimonio hasta República Dominicana, motivo por el que muchos cuestionan la blandeza del jefe del Estado con todo lo que está sucediendo en lo que a la corrupción se refiere en el seno del Partido Socialista Obrero Español, aunque eso ya es otro asunto. Pero hablando de dinero y hablando de patrimonio, Leticia en 2014 tenía una chequera bastante importante, 8,3 millones de euros según señalaba en ese momento el diario británico Express. A todo esto se suma que hoy 30 de junio conocemos de manera oficial que las memorias de Juan Carlos I saldrán antes de que acabe este año, lo ha confirmado la agencia de noticias Europa Press, y de manera extraoficial hemos podido conocer su herencia, su delicado estado de salud del que los digitales ya dan buena muestra durante los últimos meses, durante los últimos semanas y también durante los últimos años, porque no es un secreto que Juan Carlos I cada vez tiene una debilidad física más y más evidente, y precisamente en este sentido se habla de que Juan Carlos I podría establecerse en el país vecino, en Portugal, y que lo habría autorizado ni más ni menos que un Felipe VI que, consciente de los problemas de salud de su padre, se habría apiadado. Pero como digo, quédate hasta el final, porque lo que se va a comentar en este vídeo no es precisamente moco de pavo y te va a dejar, estoy seguro, con la boca abierta. Como hemos comentado, es un día, informativamente hablando, repleto de bombazos, pero la madre de todos los bombazos es la información que se ha comentado en las últimas horas y en los últimos días, el hecho de que la UCO, presuntamente la Unidad Central Operativa, habría encontrado grabaciones confidenciales en las que la reina Leticia solicitaría asesoramiento económico a Pedro Sánchez, una cuestión bastante extraña que destapaba una compañera aquí en YouTube, Maika Vasco, y que a partir de aquí se ha comentado en diversos medios de comunicación. Es el caso de Albert Castillón, quien precisamente en su podcast ha destapado que algo muy extraño está sucediendo y que por qué Pedro Sánchez se convierte en una especie de consejero de Leticia, cuando lo único que sabemos de Pedro Sánchez y República Dominicana es que ha visitado sin justificación aparente 50 veces el país en los últimos tiempos. Pero centrándonos no en lo que ya sabíamos e intuíamos, sino en lo nuevo, la herencia de Juan Carlos I, me deja completamente estupefacto la presencia de un presunto cuarto hijo ilegítimo y todavía no reconocido que heredaría un auténtico pastizal presuntamente del rey emérito. Concretamente lo tratan en el Nacional de Cataluña, en un artículo que han publicado esta misma tarde, hace escasos minutos atrás, y en el que titula de la siguiente manera: el testamento secreto de Juan Carlos que le deja a sus 3 hijos y al hijo de Corina. Pilar Eyre revela un secreto del emérito que afecta a Alexander, hijo de Corina de 22 años, como el cuarto hijo de Juan Carlos I. Uno de los documentos más buscados de España es el testamento de Juan Carlos. A los 87 años, el emérito ya ha dejado escrito cómo quiere que se reparta su inmensa fortuna en miles de millones de euros, cifrada o de alguna manera estimada en esa importante cantidad y en esa importante cuantía de dinero. Obtenido durante los 40 años de hacer de comisionista legal, señala el citado medio de comunicación, de mediador de los negocios de empresas españolas y extranjeras que le pagaban encantadas por sus servicios, desde los jeques exportadores de petróleo hasta los empresarios que querían hacer el ave a la Meca. Juan Carlos poniendo la mano y ocultando a los españoles y a Hacienda. Cuando se destapó el escándalo Corín, la trama de ingeniería financiera del emérito para esconder los millones, Felipe avisó de que no aceptaría esta herencia de dinero negro, aunque no podría o no pudo en ese momento renunciar legalmente hasta que su padre estuviese muerto. Esto implica que los 3 hijos reconocidos del Borbón, los hijos del matrimonio Elena, Cristina y Felipe, no se repartirá la fortuna a partes iguales, solo las 2 hijas heredarán. Y aquí viene lo gordo.
Se saben las destinatarias de una de las riquezas mayores de España y no están dispuestos a renunciar. Tendrán tanto dinero y tanto poder que ya han preparado el camino para heredar lejos del control de Hacienda. Froilán en los Emiratos y Cristina en Suiza. Hacienda no verá ni un euro, señalan, pero queda otra parte del testamento y Pilar Ire revela en lecturas que le deja Juan Carlos a Alexander, el hijo de 22 años de Corina Larsen, que algunos consideran, no así la mencionada periodista, que es el cuarto hijo de Juan Carlos I. Corina Larsen, amante declarada y casi segunda esposa de Juan Carlos, tuvo un hijo con el príncipe Casimir zu Sayn-Wittgenstein. Tuvo un hijo que tiene 22 años, que es graduado en Historia y Política en la Universidad de Edimburgo. Hay multitud de fotos de Juan Carlos I y Alexander juntos, incluso haciendo una barbacoa en Zarzuela, y precisamente en este sentido destapan que pues podría ser uno de sus grandes herederos. Cuando el rey cumplió 70 años estuve pensando qué podía regalarle, que él no tuviera ya. Al final le encargué 7 grandes esculturas de plata de elefantes talladas a mano a un orfebre de Zimbabue. Eran muy valiosas, eran distintas y llevaban un número grabado en la barriga. Le gustaron tanto que siguió la colección y llegó a tener 70. Se convirtió en el mayor coleccionista del mundo, y estas palabras son las que pronunciaba Corina a tenor de lo que podría heredar por parte de Juan Carlos, su único hijo. Una colección que, como digo, queda en un segundo plano porque se habla de que podría convertirse en uno de los grandes herederos encubiertos del monarca. Se lo deja en herencia porque lo quería como si fuera su hijo. Me lo repetía siempre, que se había ocupado de él más que de sus propios hijos. Alexander, el cuarto hijo del emérito, si todo sigue como parece, recibirá más dinero que Felipe en el testamento secreto de Juan Carlos I. Así era de joven y así es ahora. Y acompañan unas fotografías en las que vemos que Juan Carlos I, no sabemos si decir como que ha sido una figura paterna para Alexander, pero desde luego sí que un auténtico referente a juzgar por las distintas fotografías que aparecen. Precisamente en este sentido vuelve a destapar Pilar Ire que el testamento del emérito pues es algo que todo el mundo se pregunta, como por ejemplo el no divorcio con Sofía, hasta el punto de que pues Corina ha sido una figura clave en el sufrimiento por parte de la reina emérita. Y hablando de la reina emérita, queríamos despedir esta noticia hablando de lo que también se comenta sobre su salud. Se habla de un estado, no lo mencionan esa palabra, pero sí que lo dejan entrever, casi depresivo. Depresivo por la salud de su hermana, por el fallecimiento de su hermano, el rey Constantino de Grecia, y por un estado de aislamiento que preocupa a todos y cada uno de sus hijos. Encerrada en Zarzuela, sin salir de su habitación, sin comer ni siquiera demasiado, pues lógicamente no es el escenario que muchos imaginaban para una casa real que está en clara decadencia en todos los sentidos. Decadencia institucional, decadencia política, mala sintonía con Pedro Sánchez, conexiones con Pedro Sánchez por parte de Leticia que no gustan absolutamente nada porque podrían destapar la madre de todos los escándalos, y la única figura de consenso, de respeto que podríamos decir que tienen todos y cada uno de los españoles, que es doña Sofía, pues en un estado más que preocupante. Esta es la información y esta es la última hora sobre la Casa Real. Un Juan Carlos I delicado de salud, cuyo testamento acapara más y más titulares a medida que las informaciones sobre su salud, una vez más, no son ni mucho menos especialmente halagüeñas.